ley. Vamos con el asambleísta Moisés Tagle. Señora Presidenta, señores y señoras asambleístas, ciudadanos que nos siguen por la televisión y la radio de la Asamblea, cuando uno examina los procesos históricos recientes que han permitido a algunos países salir del subdesarrollo y convertirse en países en donde hay un gran desarrollo económico y social, uno puede constatar que la educación superior ha jugado un papel fundamental en ese fenómeno económico y social. Independientemente de dónde estén ubicados estos casos exitosos, sea en el Asia, sea en América Latina, sea en el África, en cualquier parte del mundo, independientemente de los regímenes que ha gobernado estos países, en algunos casos dictadores de varias décadas, en otros casos países de economía socialista y en otros casos países abiertamente de economía de mercado capitalistas. En todos ellos, la inversión en la educación superior y en el desarrollo científico y tecnológico han permitido a estas sociedades salir del subdesarrollo y alcanzar niveles de bienestar muy importantes para su población. La educación superior en el Ecuador ciertamente ha atravesado una etapa de crisis en las últimas décadas. Crisis que fundamentalmente afectó la calidad de la educación en la universidad pública ecuatoriana. Crisis que motivó la promulgación de varias leyes de educación superior que desgraciadamente su vigencia no pudo superar los problemas crónicos que afectaban a la educación superior en el Ecuador. Por ello, en su momento, cuando se discutió de manera muy amplia la promulgación de la actual Ley de Educación Superior, tuvimos una participación muy activa, porque hemos estado vinculados al sector de las universidades de por vida. Hemos sido profesor por 42 años y actuamos de rector de una de las más importantes universidades en los últimos 10 años. De tal manera que fui en su momento una persona que apoyó entusiastamente la promulgación de una nueva ley de educación superior. Creo que finalmente, con los errores que pudiera tener esta ley, se aprobó una ley que ya tiene de vigencia unos años y que nos ha permitido hacer algunos avances importantes para corregir las graves falencias por las que atravesaba la educación superior en el Ecuador. Cuando uno examina qué ha pasado con la universidad pública, no solamente en el Ecuador, sino en la gran mayoría de los países de América Latina, uno puede comprobar una lacerante realidad, y es que paulatinamente ha habido un retroceso de la educación en la universidad pública. Cada día menos estudiantes van a las universidades públicas y más estudiantes van a las universidades privadas. Este es un fenómeno que se lo puede ver a lo largo y ancho de América Latina. Incluso en países que hoy día están considerados como un grupo de países potenciales de ingresar a los más desarrollados del mundo, como el caso de Brasil, vemos que en la estadística más del 50% de los estudiantes van a universidades privadas. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque en su momento los gobiernos de turno de los países latinoamericanos cada día asignaron menos recursos a la universidad pública. Cada día asignaron menos recursos a la investigación científica y tecnológica y por lo tanto cada día se volvió más difícil, especialmente a los estudiantes de escasos recursos económicos, acceder a la educación superior. Por ello, siempre fuimos partidarios
en el caso ecuatoriano, cuando se aprobó la nueva ley, de que se aplicara la norma constitucional que permite la gratuidad de la educación en la universidad pública ecuatoriana. Porque siempre hemos estado convencidos que la verdadera movilidad social en el Ecuador y en cualquier parte se va a dar en la medida en que estudiantes que puedan seguir una carrera universitaria puedan efectivamente acceder a esa carrera independientemente de su condición económica, puedan graduarse con una profesión que sea pertinente para el desarrollo social y económico de la sociedad y puedan, en definitiva, revertir a la sociedad toda la inversión que en su momento significara su preparación. Por ello es que yo quiero, la tarde de hoy, rescatar el rol de las universidades públicas, sin que con esto de ninguna manera desmerezca el papel que también desempeñan, muy importante, las universidades privadas. Pero es fundamentalmente la universidad pública la que apoya decididamente en este gran esfuerzo nacional de salir del subdesarrollo con la formación de los recursos humanos que el Ecuador necesita. Cuando examinamos los proyectos que se nos ha planteado para la creación de las universidades, podemos constatar de que no solamente se está cumpliendo con un mandato expreso de la nueva Ley de Educación Superior que manda y ordena la creación de estas universidades y que al mismo tiempo ordena que no se cree ninguna nueva universidad en los próximos 5 años de vigencia de la ley, hemos podido comprobar que en cada caso, y me voy a referir concretamente a la Universidad de las Artes, se han cumplido con los requisitos que señala la Ley de Educación Superior para la creación de una nueva universidad. Por lo tanto, en ese sentido no tengo objeción alguna que realizar. Creo que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, esta Asamblea estaría creando nuevas universidades, exigiendo que de manera se cumplan con los requisitos fundamentales que para ello deben cumplir las nuevas universidades. Sin embargo, cuando examinamos el texto del proyecto de ley que permitiría crear esta nueva universidad, vemos que creemos necesario hacer unas observaciones que, a mi juicio, no afectan en lo de fondo el carácter y el contenido de este reglamento, de este proyecto de ley, perdón. Así, en el inciso 2 del artículo 2, en el inciso primero del artículo 2 del proyecto, sugiero la siguiente redacción. La Universidad de las Artes tendrá su sede matriz en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, y podrá contar con las sedes, extensiones, unidades académicas o similares, programas y carreras que sean aprobadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, su estatuto y demás normas reglamentarias aplicables. La inclusión de la frase su estatuto creo que es pertinente porque es precisamente en el estatuto de cada universidad en donde se señalan los procedimientos para crear extensiones, para crear carreras, para crear nuevas especialidades. Asimismo, le queda un minuto, asambleísta. En el artículo 20 de la Ley de Educación Superior se incluye de manera exhaustiva todas las fuentes del patrimonio y financiamiento que tienen las universidades públicas. Por lo tanto, considero que en el proyecto de ley se debería hacer referencia exactamente a lo que dice el artículo 20 de la LOES, porque es totalmente exhaustivo en incluir todas las fuentes posibles de financiamiento. Y finalmente, en el artículo 24 de la LOES, que trata sobre la distribución de los recursos que le corresponden a las universidades, en el segundo inciso de este artículo se señala textualmente lo siguiente:
Las instituciones de educación superior que se crearen o que fueran incorporadas a la distribución de fondos por mandato de la ley recibirán la parte proporcional de los incrementos de las respectivas rentas desde el año siguiente a su creación o incorporación. Por lo tanto, este es el texto que debería incluirse en el artículo correspondiente del proyecto de ley. Repito, son los incrementos de las rentas los que se deben repartir y se deben repartir luego de un año de creación o de incorporación de la nueva universidad. Muchas gracias, señora presidenta.